Hola, sí, probando, probando. Estamos una vez más aquí para grabar otra sesión de WhatsApp Prof, de hacer una pequeña traducción de estos temas tan importantes que nos acercan al fin del tiempo. Esperamos sea del gusto de ustedes y bienvenidos. Hola y bienvenidos a otro episodio de WhatsApp Prof. Hola Walter. Hola Martín. ¿Y a ti te va bien? Sí. Sí. ¿Está la rana bajo control? Sí, está bien. Eh, Empiezas a hablar y la rana aparece. Tenemos que seguir, entonces en realidad debería intervenir, ¿no? Pero está aportando algo. Sí, deberíamos mantener a Kemit en secreto. Sí, Kemit debe estar bajo control. Entonces, dicen que esta cosa durará 3 semanas. Si la tratas y si no intentas tratarla, pues durará 3 semanas. Bueno, así que simplemente déjalo ser. Así es, eso parece. Son 21 días sin tratamiento y 3 semanas con tratamiento. Sí. Bueno, estamos volviendo a la carga. ¿Por qué no? ¿No es eso parte de la descripción del trabajo? Bueno, parece que todo el mundo quiere meterlo todo en una olla, como las diferentes religiones y todo lo demás. Entonces podemos revolverlo y vamos a revolverlo un poco. De hecho, lo hago, ¿no? En Proyecto 2025, que dice hagamos grande Estados Unidos, ¿no? Nuevamente católica, y eso es algo travieso. Veo que también hay un rosario detrás del sombrero y debajo del sombrero también. Entonces siguen hablando el tema de la oración, pero tienen una visión diferente de la oración. Entonces, pues Martín, creo que nos dirigimos hacia una especie de cumplimiento de las cosas profetizadas. Entonces tal vez necesitemos orar, por supuesto. Padre Celestial, seguramente estamos en tiempos trascendentales y estamos muy agradecidos de poder estar aquí, pero tampoco podemos hacerlo sin ti, así que te pedimos que en cada paso del camino y en cada minuto de esta charla ilumines nuestras mentes y guíes la discusión en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas cosas interesantes y de ruido de fondo que ocurren en el mundo. Unas elecciones que han sido interesantes, el de Canadá, el de Australia y el factor Trump. Sí, lo es. Es interesante en algunos países como, por ejemplo, Canadá. No se esperaba que tuvieran 27 puntos de ventaja sobre los conservadores. Y luego apareció el factor Trump y querían, ya sabes, mantener el status quo. Así que fueron nuevamente hacia la izquierda. Y algunos de los otros estados están muy molestos porque no querían tener otro gobierno de izquierda. Algunos de ellos incluso dicen que tienen más en común con Estados Unidos y que podrían unirse a ellos. Eso sería interesante. Trump ha estado hablando de un estado número 51 todo el tiempo. Quizás lo consiga pieza por pieza, poco a poco. Y el otro punto interesante, por supuesto, es Australia, um, que de nuevo ha visto algo que no es según las encuestas, ¿verdad? Y hay algo que fue interesante y es que el partido que ganó también quería o está tratando de implementar un impuesto que es bastante ridículo, ¿sí?
Y en Inglaterra, algo más que es interesante es que el partido que no está a la derecha en realidad ganó. Y ahora en las elecciones parciales parece que la derecha está ganando nuevamente. Entonces ya sabes, es una situación muy heterogénea. Pero viéndolo desde un punto de vista profético, la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13 va a marcar el ritmo. Eso es lo que dice la Biblia. No hay duda de que esa segunda bestia son los Estados Unidos de América. No puede ser de otra manera. No puede ser. No puede haber otra interpretación de eso. Y luego el resto seguirá. Así que la agitación que tenemos en realidad está tratando de ganar ascendencia para que esa implementación se convierta en una posibilidad. Así que todas estas cosas son muy fascinantes, pero Estados Unidos tiene que marcar el ritmo. Y vaya si lo ha hecho. ¿Sí? Y luego está el escenario del rey del norte y el rey del sur, y sabemos que estaban sentados en la misma mesa. Y entonces el rey del norte vendrá con carros y con economía y con barcos y todo lo demás, y él invadirá al rey del sur. Y sabemos que el rey del norte es el sistema papal, ¿sí? Que debe recuperar lo que perdió, la herida que recibió debe ser restaurada. ¿Y esto está sucediendo en Estados Unidos o no? Quiero decir, solo recuerden al primer presidente católico, John F. Kennedy. Vaya discusión que hubo justo antes de eso, cuando a alguien se le ocurrió pensar en algo así. Se armó un revuelo enorme. Y por supuesto, se distanció mucho de la unión de la Iglesia y el Estado. ¿Sí? Pero la Biblia predice que la segunda bestia, es decir, los Estados Unidos, actuará en nombre de la primera bestia, que es el catolicismo romano. Y por lo tanto debemos esperar un ascenso del catolicismo, pero de alguna manera oculto en el evangelicalismo. De modo que realmente no lo vemos como la fuerza impulsora. Pero ¿se está desarrollando esto en los Estados Unidos o no? Entonces la respuesta es así, que sí, lo es. La popularidad del catolicismo está creciendo muchísimo. ¿Y por qué es esto posible? Porque la gente ha perdido de vista la doctrina. Eso es correcto. La cuestión que está en juego en el mundo ya no es la doctrina. La cuestión es la reforma social. Tienes que analizarlo un poco porque eso es exactamente lo que está pasando. Sí, es exactamente lo que pasó. Así que la cuestión en la reforma, como lo hicimos en la anterior, fue puramente doctrinal. ¿Cuál era la posición de Cristo? ¿Cómo funciona la salvación? Y los dos sistemas son diametralmente opuestos entre sí. Lo hicimos en el último episodio. Entonces, la cuestión de la doctrina y cómo nos relacionamos con las escrituras y cuál es el papel de las escrituras, el protestantismo dijo que era central. El tema solar es nuestra guía, es nuestro faro, es la forma de navegar. El catolicismo dijo no, es la tradición la que establece el marco para interpretar las escrituras y no las escrituras las que establecen el marco para interpretar la tradición. Así que eso es poner el carro delante de los caballos, ¿no? Y doctrinalmente los dos nunca podrían encontrarse. Es una imposibilidad porque si aceptas la expiación como el camino a la salvación, en lugar de rechazarla e implementar una religión basada en obras, los dos no pueden encontrarse. Así que la solución al problema fue ir aumentando con el tiempo el malestar social y el caos.
para que los problemas que hoy afectan a la humanidad ya no se basen en cuestiones doctrinales, sino en cuestiones sociales. La pobreza, la división entre ricos y pobres, las divisiones ideológicas, mientras que en general los partidos estaban bastante unidos. Ahora, en este momento están distanciados que casi están dispuestos a entrar en guerra entre ellos y volarse en pedazos. Entonces, ¿cómo se combaten los cataclismos sociales, la desaparición de la sociedad, la degeneración de la humanidad, los problemas morales? La respuesta es volver a un sistema que tenía todo eso bajo control. El catolicismo. En la Edad Media, todos buscaban orientación en un solo hombre, el Papa. Entonces, ¿cómo fue que de repente el guión de los solos desapareció? ¿Cómo ha ocurrido? Bueno, primero había que crear una división de diferentes interpretaciones, ¿sí? Así que existía el protestantismo y existía el catolicismo. El protestantismo desde el principio nunca estuvo realmente unido. Tenía aspectos de unidad, pero no estaba unido. El calvinismo de repente siguió siendo calvinismo sin cambios, ni siquiera tenía unidad al principio. Desde el principio ya lo era y luego se fue fragmentando cada vez más y a medida que la gente estudiaba las escrituras, como lo hemos hecho muchas veces, la unidad no se produjo, pero las denominaciones se multiplicaron. Así que empezaste con un puñado, en Alemania estaban los luteranos y en Suiza los calvinistas. Luego eventualmente eso progresó a Escocia, donde los calvinistas a través de John Knox introdujeron su doctrina. Luego estaba la Iglesia de Inglaterra y todos ellos eran básicamente una unión entre Iglesia y Estado. Porque ese era el pensamiento de la Edad Media y luego esa unidad entre la Iglesia y el Estado se vio interrumpida después de la Revolución Francesa en 1798. Y luego vino la caída de los reyes. Los reyes aparentemente fueron expulsados y si se conservaban tenían un papel ceremonial, como actualmente, ¿sí? Pero si miramos detrás de escena, son muy prominentes en las sociedades secretas, ¿sí? Y de hecho la realeza dirige muchas de las sociedades secretas, ¿está bien? Así que si tomamos a los grandes maestros de las logias de la derecha escocesa o de Inglaterra o donde sea, la realeza está muy representada en esa cuestión. Así que aparentemente pasaron a la clandestinidad y la democracia multiplicó los sistemas. Así eventualmente las iglesias, Martín, siguieron dividiéndose y dividiéndose por cuestiones. Al final llegaron a haber miles. Todos reclaman las escrituras. Y luego, ¿cómo lo separas de la letra, de la palabra? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tu palabra es verdad. ¿Cómo los alejas? Bueno, lo vas descomponiendo poco a poco y vas poniendo el énfasis. Tú utilizas la ciencia como ejemplo. Primero niegas el Génesis, entonces eso se convierte en una mitología. Luego niegas las porciones de las escrituras que se relacionan con eso o parecen defender el relato del Génesis. Se descompone eso de manera que, um, bueno, digamos, una dilución que hay de la interpretación literal absoluta de las escrituras.
Y se lleva eso a toda la sociedad y los jesuitas hicieron un gran trabajo aprendiendo contraaprendizaje al establecer las universidades, secularizándolas y quitando las escrituras, ¿sí? Como base de lo que es verdad, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Fue una gran decisión, pero se necesitaron un par de siglos para llevar a cabo esto. Y luego, Martin, cambias el sistema religioso de uno basado en palabras a una religión emocional donde el espíritu se convierte en la norma y no en la palabra. Así que en realidad está cambiando la autoridad. Así que ahora tus sentimientos dictan tu religión. Y ahora estás listo para un movimiento ecuménico. Estás listo para reunir a todos y la necesidad de unidad se basa en cuestiones sociales. Ya no es la palabra. Así lo dijo el Papa Francisco y todos los papas anteriores. Tengamos unidad. Todos creemos en Jesús. Todos creemos que cuando morimos vamos al cielo o vamos al infierno. Dejamos pues de lado todas las demás cuestiones doctrinales y veamos cómo podemos abordar juntos las cuestiones sociales. Todo el mundo quiere moralidad. Todo el mundo quiere esto, aquello y lo otro. Concentrémonos en lo que tenemos en común y olvidémonos de todos esos otros problemas. Y así empezó. Y es por eso que la popularidad pudo volver a manos, bueno, de Kate, ¿correcto? Y ahora que el mundo está en un estado en el que se necesita nuevamente este énfasis moral, ¿cuál es la base de ese énfasis moral? ¿Será la palabra? No, definitivamente no. Porque eso solo crea problemas. Sí, eso es verdad. Es como dijo Tony Palmer, si Dios pondría en orden nuestras doctrinas cuando lleguemos arriba. Me pregunto, ¿por qué los escribió todos en un libro si quería decir, bueno, tíralo a la basura, los ordenaremos más tarde? Bien. No tiene ningún sentido, pero eso fue lo que hicieron. Dios se encargará de todo eso. Concentrémonos en los problemas sociales. Y necesitamos un liderazgo fuerte. ¿Cuál es la iglesia más grande? No es el catolicismo, por supuesto. Y no está aumentando su influencia en todas partes, definitivamente. ¿Y a quién recurren en busca de orientación? Pues del Papa. ¿Recordáis a John Kerry, que dijo que el Papa es el líder moral del mundo? Sí, pero necesita algo de influencia. ¿Y cómo recupera esa influencia? Bueno, ahí es donde entra la segunda bestia. Así que durante años hemos estado diciendo que la segunda bestia implementará nuevamente las doctrinas, normas y moralidades papales. Y es algo muy espectacular. Un sistema, uno que atrae por su misticismo y sus fines y sus objetivos de ayudar a la humanidad a volver a la moralidad. Parecen tan nobles, pero no importa que la escritura quede sepultada y con ella el papel y la centralidad de Cristo. La otra cosa importante, según esto, es que los primeros reformadores y el sistema católico romano creían firmemente que la iglesia y el Estado debían estar juntos. Porque ¿de qué sirve tener un sistema de moralidad si nunca se implementa? No es necesaria la policía para garantizar que esto se implemente, porque es por el bien de todos, es por el bien común. Ahora, se supone que debes tomar una decisión personal de aceptar la salvación, y eso según la Biblia. Y usted o tú debes tomar una decisión personal de entrar en armonía con los principios de la Biblia, los 10 mandamientos. Pongámonos en armonía con los principios de la Biblia. Ahora bien, el catolicismo dice que nuestros estándares y normas morales no se basan en las escrituras.
se basan en la ley natural. Entonces, no nos basaremos en las escrituras, pero haremos que sea casi similar. Pero no va a ser así, no va a ser igual, solo será una apariencia similar. Así que alteremos los 10 mandamientos y cambiémoslos hasta tal punto que reflejen las necesidades de la sociedad en lugar de los requisitos de Dios. Sí, tiene mucho sentido. Eso es exactamente lo que hicieron. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto. No tendrás otros dioses delante de mí. Esta es una deidad muy específica. El que lo sacó de Egipto. Ese es el verdadero Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, ¿y quién, además de quién? Podría ser un Dios genérico. Ahora, esa es la versión católica cambiada. Así que esa es la versión del cambio católico. Dijiste que terminaba allí y ahí termina. Así que ahora tienes una deidad genérica, mientras que en las escrituras tienes una deidad muy específica. ¿A cuál está sirviendo? ¿El legislador? ¿Cuál? ¿El que sacó a los hijos de Israel de Egipto? Ese es Dios, el que en el Sinaí habló y escribió su ley con su dedo. El que creó. Ese es. Ese es a quien se supone que debe servir. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ¿cómo vas a conseguir que la gente se reconcilie con la ley de esa manera, Martín? Si quitas algunas de las palabras que lo hacen específico a qué Dios se refiere, es una buena idea. Por supuesto. ¿Para qué servirá? Pues servirá a la comunidad o servirá a Dios. La comunidad, claramente. Entonces, para crear confusión, digamos simplemente que todas las religiones tienen el mismo Dios. ¿Fue ese el caso en el Antiguo Testamento? ¿Todas las naciones tenían el mismo Dios? Definitivamente no. ¿No lo definió realmente Pablo? Sí. Y no dijo que lo que los gentiles ofrecen a los demonios lo ofrecen. Sí, ofrecen a los demonios. Bien, y no quiero que seas compañero ni partícipe de la mesa del diablo. Entonces, según las escrituras, no todas las deidades eran iguales. Definitivamente no. Quiero decir, incluso si vas a Elías, porque tuvo una experiencia automovilística completa con ella, ¿cómo funcionará esa filosofía en una sociedad con una cosmovisión ecuménica? De nada. Es un problema, ¿verdad? Es un gran problema. Entonces, ¿quién creó el problema? Dios. Sí, según ellos, según las escrituras, él creó el problema. Dijo, nadie más, solo el que lo sacó de Egipto, el que estuvo en el Sinaí y escribió la ley con su dedo. Ese, digamos que es un poco más genérico. Ahora, las deidades hindúes son bienvenidas. La deidad islámica, que no tiene hijo. La deidad del chamán. Bienvenido. Ahora todos sois bienvenidos. Ahora vamos a hablar. No hablemos de doctrina. Hablemos de temas sociales. Hay tanta pobreza, hay tanta hambre, hay tantos conflictos entre las religiones. ¿Qué está causando este conflicto? ¿Por qué el yihadista quiere exterminar a los cristianos? ¿Y por qué el cristiano es tan testarudo como para no aceptar la deidad del yihadista? Pongamos todo eso de lado. ¿Y no dijo entonces el Papa Francisco que todas las religiones conducen al mismo Dios? Claro, lo hizo. Y luego todos deben ser amigos. Fratelli tutti. Así que deshagámonos del primero y la idolatría, un pequeño problema. No te harás ídolos. Eso no va a funcionar. Porque ya excluye muchas religiones. Entonces, ¿qué vas a hacer con el hinduismo? Con todos esos ídolos? ¿Qué vas a hacer con el budismo? Cultos a los antepasados. ¿Qué vas a hacer con el culto a los antepasados? Eso no va a funcionar. Quiero decir, deshagámonos de ello, ¿de acuerdo? Así que abandona ese mandamiento. Entonces podremos adorar a la Pachamama en el Vaticano y podremos mostrar solidaridad y todos estarán felices.
Mucho más sensato, ¿verdad? No. Ok. Y no toméis el nombre del Señor en vano, pero ahora no sabéis de qué Señor estáis hablando. Así que considerémoslos a todos como iguales, exactamente. Él dijo, no hables mal de nadie ni hables mal contra ninguno de ellos. Entonces, eres un niño travieso. Así lo dijo el Papa Francisco. Ahora todos son iguales. Bueno, ¿es eso todavía bíblico? No, en absoluto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, pero el mundo entero estaba adorando al sol. Es bastante difícil hacer que todos cambiemos al séptimo día. Quedémonos en el primer día y después de todo Jesús resucitó el primer día de la semana. Así que no nos molestemos con eso, pero es la ley de la autoridad. Yo soy el Señor, que hice los cielos y la tierra, por tanto yo te lo ordeno. Mantengámoslo genérico. Todo el mundo está en otra página aquí. Solo que algunos de ellos están un poco locos y quieren hacer eso, ¿verdad? Pero que lo hagan en su día, entonces digamos simplemente, no es mantener el día de reposo sagrado y eso es todo. Eso es lo que dicen ahora. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Bien. O saquemos la promesa. Solo di honra a tu padre y a tu madre, pero introduzcamos la ley natural. El que realmente necesita protección es el niño. ¿Sí? Así que creemos algunos derechos humanos y pongamos los derechos del niño por encima de los derechos de los demás para que el Estado y la escuela puedan decidir el género de su hijo. Bueno, tu hijo no te pertenece, ni siquiera tuviste cuando ese niño salió y no tenía ropa, ¿qué género era? Eso es algo que el Estado o el sistema decidirán por ti más tarde. Y si interfieres con eso, retiraremos a tu hijo porque el derecho del niño está por encima del derecho de los padres. Entonces, invirtamos ese mandamiento al revés. Bien, podríamos repasar el resto. No tenemos por qué hacerlo, pero estos son los importantes. Entonces, Martín, la palabra no es la norma. Así es como el catolicismo lo ha interpretado y lo ha puesto por escrito en forma de 10 mandamientos, que parecen suponerse o superponerse con los bíblicos, pero los destripan por completo. ¿Estarías de acuerdo con una afirmación como esa? Oh, por supuesto que indefinidamente, y esa es la base del economicismo, y todo el mundo está de acuerdo con eso. Entonces, el concilio de Trento, cuando los protestantes dijeron, creemos en la Biblia, y solo en la Biblia el arzobispo Reyo dijo, no, 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 están guardando el domingo. Así que en realidad están escuchando las normas y estándares de la Iglesia Católica. Así que cállense. Son solo un grupo rebelde y los arreglaremos. Y los jesuitas fueron creados para ese propósito. Los traeremos de regreso a la normalidad y los estándares dictados por la Iglesia. Y olvidemos la Biblia. Así que básicamente eso es lo que sucedió. ¿Y cómo llegamos a donde estamos hoy? Hey, y ahora vamos a entrar en un sistema en el que el mundo está en crisis y nuevamente necesita una fuerte guía moral. Regreso al catolicismo no es la palabra. Regreso al catolicismo y sus normas. ¿Y por qué no es importante la doctrina sino la sociedad? Y el bien común y la necesidad de la sociedad. Así que nadie se dará cuenta. Cuando implementamos procedimientos y leyes y cosas que contradicen lo que dice la Biblia, pero la sociedad realmente las necesita. Y esto encaja perfectamente con esta predicación del amor económico. Bien dicho. Así que vamos a eliminar la doctrina alta juntos. No es importante dejarse llevar. Ahora, Martín, ¿qué pasa si alguien dice que no voy con la corriente? Entonces, por el bien de la sociedad y todo eso, pues hagámonos de ellos. Bueno, entonces, cualquier voz divergente debe ser silenciada, ¿verdad?
¿No saben cómo hacer eso o lo han practicado recientemente en el mundo? ¿Cómo silenciar ciertas voces aunque digan sentido? Dices que están diciendo tonterías. Bueno, sí, tenemos un trasfondo travieso, Martín. También podríamos tener una charla traviesa, ¿no? Quiero decir, hace 5 años no se habría hablado así tan descaradamente y no se habría condenado al ostracismo a la gente tan fácilmente, ¿de acuerdo? Como lo han hecho en los medios de comunicación, como lo han hecho en el solo porque alguien fue en contra de la norma aceptable, según ellos. Bueno, así que Martín, el punto del asunto es que la Biblia predice que la primera bestia, que es inequívocamente el catolicismo, se va a recuperar, la herida será sanada, y el que implementará sus normas y estándares en su nombre será la segunda bestia, que son los Estados Unidos de América. La pregunta no es si eso es posible. La pregunta es, ¿está sucediendo? Eso es lo que debe pasar. En primer lugar, la estatura del catolicismo debe parecer que vuelve a elevarse. ¿Sí? Es como si se volviera popular. Número uno. En segundo lugar, la voz moral que emana de esa fuente debe considerarse de suma importancia. Han trabajado muy duro en eso, ¿verdad? Tanto la izquierda como la derecha, con seguridad. Si tomamos como ejemplo los discursos de Kerry sobre este tema, es necesario elevarlos nuevamente. Pero deben volverse hiperbólicos. Debe aumentar. Debe ser un héroe el que viene. Pero aún así debe parecer pasivo en el fondo. Entonces necesita un approx, alguien que lo hará en su nombre. El Bulldog, ya sabes, hablan mucho de agentes como los hutíes y todos ellos que son representantes de Irán. Así que necesitas un agente que diga que esto es lo que necesitamos. Necesitamos esta estatura moral y qué dijo ese papa y qué dijo este papa y qué dijo este otro papa. No deberíamos olvidar esas cosas. ¿Y qué va a decir el nuevo papa? Eso va a ser muy interesante. Y creo que todo el mundo llegará al punto en que diga que esa es una voz de razón en los tiempos en que vivimos. Yo también lo creo y deberíamos volver a esas normas y estándares. Pero necesitas un proxy. ¿Está bien? Así que se introdujo el proxy. Ahora bien, la iglesia y el Estado eran un sistema maravilloso porque todo lo que la iglesia decidía, el Estado lo hacía cumplir. Fue maravilloso. Ambos estaban felices. Y todo eso se fue por la ventana y lo necesitamos de vuelta, ¿verdad? La iglesia y el Estado deben regresar, así que la separación de la iglesia y el Estado fue una mala idea para el bien común, definitivamente. Y necesitamos gobernar de nuevo, ¿no? Así es como se siente la iglesia ahora, así se siente la iglesia. Necesitamos gobernar de nuevo. Y los judíos sentían que tenían que gobernar, definitivamente sí. Y el Mesías iba a quitarles ese gobierno y el énfasis iba a estar en él y en lo que está sucediendo en el cielo. ¿Y cuál es entonces su papel aquí abajo? Bueno, ese fue según las escrituras lo que dijiste. Pero ellos en sus pensamientos no era solo lo que querían. Querían gobernar y en la Edad Media lo lograron. Y ahora han perdido ese dominio y lo quieren recuperar. Así que necesitamos volver a unir a la Iglesia y el Estado. Si esto sucede, entonces el manual que tenemos es la palabra de Dios. Este se está reivindicando con toda seguridad. Ahora veamos qué está pasando en el mundo. El Papa
El Papa Francisco fue muy fuerte en materia de medio ambiente, la energía renovable, pero de alguna manera tiene que haber un equilibrio, porque Donald Trump viene y dice, divertido taladro de bebé, y sale inmediatamente del Acuerdo de París y todo eso, y sin embargo, ya sabes, el problema no debe desaparecer porque la voz papal tiene estatura, ¿correcto? Así que me parece muy interesante que España haya tenido esta calamidad cuando el hito de energía 100% renovable de España fue seguido por un apagón histórico. ¿Y fue esa coincidencia? Por primera vez se jactaban de que su red estaba basada 100% en energía renovable y luego se estropeó unos días después. La gente no podía salir de los trenes porque las puertas estaban cerradas, tuvieron que forzar las puertas. Se produjo un pánico, un gran pánico, y nada funcionó. Así por primera vez toda la red nacional se disolvió. Así 12 días después España y Portugal sufrieron uno de los mayores apagones de su historia. El corte de electricidad también afectó a partes de Francia, Pandora, Bélgica, Países Bajos. La red ibérica desconectada de la red europea más amplia. Y la causa, bueno, no la sabemos realmente, fue la temperatura, era un pulso, cualquiera que fuese, pero ah, hubo pánico. Estuvieron unas horas sin energía y había el pánico, estaba ahí. Pienso que toda esta gente debería venir a Sudáfrica y vivir aquí por un tiempo porque nuestra red siempre está apagada. Se estabilizó por un tiempo y luego hace unas semanas vuelve a colapsar. Lo siento. Si alguna vez has conducido en Johannesburgo y crees que puedes conseguir un semáforo que funcione, piénsalo otra vez. Así que ya estábamos totalmente acostumbrados a todas estas cosas, así que realmente sonreímos cuando estas cosas suceden. Pero Martin, es solo una parte del caos que necesita ser resuelto. Hay que solucionarlo. Y la clasificación tendrá que venir con énfasis religioso, ¿ves? Pero quizás también eso suceda y Trump, que está en contra de todo esto, eleva su posición, ¿sí? Su estatura. Entonces volvamos un poco al 25 de marzo. De hecho, no hace mucho tiempo, cuando el arzobispo Elpidoros entrega la cruz sagrada al presidente Trump en la celebración del Día de la Independencia de Grecia. Ahora, esto es muy interesante. Entonces el arzobispo ortodoxo presenta esta cruz especial y dice que comparó el liderazgo del presidente con el del emperador Constantino el Grande. Ahora bien, si retrocedemos en la historia, Constantino fue por supuesto un emperador muy importante, porque hizo oficial el cristianismo en Roma. No solo lo hizo oficial, sino que, según documentos que algunos afirman que fueron completamente falsificados, básicamente entregó el gobierno en bandeja al obispo de Roma para que pudiera gobernar no solo en los asuntos religiosos, sino también en los asuntos seculares. Así que este es básicamente el legado que dejó a la Iglesia Católica Romana y el obispo de Roma, que ahora es el Papa. Así pues, Constantino abrazó el cristianismo, pero no abandonó el paganismo. Y si vas a sus grandes monumentos, en un lado está representado el cristianismo y en el otro el mitraísmo, el culto al sol. Y de hecho unificó el paganismo y el cristianismo. Eso es sinratismo. Así que cesaron las guerras y la persecución contra los cristianos, pero no porque los cristianos realmente ganaran, ¿sí? Estaban
unidos. En realidad es el más peligroso, es mucho más peligroso realmente. El sincretismo es una toxina en una bebida muy aceptable. Engaño. De todos modos, lo comparo con Constantino y con ese contexto histórico. Estoy bastante contento con eso. Eso es verdad porque es lo que la Biblia dice que sucederá. Básicamente es lo mismo. Recordando así la visión que tenía el gobernante romano de la cruz como símbolo de la victoria divina. Al entregar la cruz, el arzobispo Alpidofero hizo referencia a la famosa visión del emperador. Esta cruz es el mismo símbolo que condujo a Constantino a la victoria, tal como Jesús la reveló. Entonces, el presidente Trump se mostró visiblemente conmovido, aceptó el regalo con gratitud y reconoció su profundo significado. Entonces, Martín, ¿cuál fue el efecto de lo que hizo Constantino? Elevó la posición del obispo de Roma por encima de todos los demás obispos cristianos en todo el mundo. Y básicamente estableció el papado como consecuencia. Entonces, si puedes tomar eso como un tipo, ¿es esto un paralelo de comparación? Puede ser asombroso, ¿no? Sería un paralelo interesante. Pienso que podría llegar a serlo. Y luego el 19 de marzo de 2025 los líderes religiosos se reunieron alrededor de Trump para orar en la oficina oval y fue llamado un día increíble. Así que desde todo el país visitaron a Donald Trump y oraron con el comandante en jefe. La Casa Blanca publicó una imagen de los líderes reunidos en oración alrededor de Trump, mientras estaba sentado en su escritorio. En febrero, Trump firmó una orden ejecutiva para establecer la oficina de FEI de la Casa Blanca. Ahora estamos teniendo una progresión aquí, ¿no? Esto es lo primero que escribió con la orden ejecutiva. Y Paula White es la principal asesora de Trump. Bueno, y esta oficina está en la Casa Blanca, muy cerca de la oficina oval, en el ala este. Esto es muy simbólico, por cierto, y es la primera vez, ¿sí?, que a una organización así se le ha dado una presencia en la Casa Blanca. Es como si la Iglesia y el Estado se unieran, ¿bien? No puedo pensar en una mejor forma de decirlo. Entonces, es parte del Consejo de Política Interna. La orden establece que la nueva oficina consultará con los líderes religiosos sobre diversos temas, incluida la defensa de la libertad religiosa. Ahora, eso suena muy noble, ¿no? Pero debemos recordar cómo el Papa Francisco y el catolicismo definen la libertad religiosa. La libertad religiosa siempre se define dentro de las limitaciones del bien común. Así que en realidad no eres libre de hacer lo que quieres. Puedes hacerlo siempre que puedas tener tu preferencia denominacional o tu preferencia de fe religiosa, siempre y cuando no interfiera con el bien común. ¿Y ahora qué pasa si están unidos en un tema y tú te distancias de él? Entonces no tienes libertad religiosa porque no estás trabajando en el marco del bien común. Entonces, la libertad religiosa solo funciona si satisface las exigencias del bien común. Eso es similar a la libertad de expresión, según ellos. Mientras no digas nada, no queremos que digas. Así el miércoles por la noche, la residencia de Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, acogerá la gala de católicos por los católicos. Ahora bien, eso también es fascinante. Así que aquí teníamos esta organización, esta organización basada en la fe, plantada dentro de la Casa Blanca. Paula White, por supuesto, es evangélica, pero ahora tenía un día muy especial, solo para los católicos, ¿sí?, en su residencia.
Y entre los oradores del evento se encontraban el general retirado del ejército Michael Flynn y el veterano consultor político Roger Stone. Y este es su sitio web, Católicos para Católicos. Gala de Oración Católica por América 2025 en Mar-a-Lago, inspirando una nueva ola de catolicismo y patriotismo en Estados Unidos. ¿Recibirán un impulso especial? Seguro que lo están impulsando. Y es también muy importante recordar que estos son los católicos conservadores pre-Vaticano II, partidarios católicos. En realidad solo necesitan un papa conservador para consolidar las cuestiones. La otra palabra que usamos la última vez también es católicos tradicionales. Católicos por Católicos está luchando para devolver la fe católica a la plaza pública a través de manifestaciones del Rosario, medios de comunicación, acción política y más a través de la doctrina. Martín, no, no hay doctrinas, dejamos eso de lado. Hagamos mitines del Rosario. Ahora bien, rezar el Rosario es una oración repetitiva. 10 Aves Marías, un Padre Nuestro, 10 Aves Marías, un Padre Nuestro. Y la Biblia dice claramente que no debes hacer eso. No exponga su caso claramente. Habla con Dios como con un amigo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Deja tus cargas a mis pies y yo te daré paz. Eso es todo. ¿Y la acción política es eso parte de la Biblia? No. La iglesia del Estado, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aunque Católicos por los Católicos es un movimiento de activistas apasionados, sabemos que sin oración nuestro trabajo es en vano. Entonces, la oración repetitiva es la respuesta, ¿sí? Creo que esa es una de las razones por la que tenemos el rosario ahí, debajo del sombrero. Escribamos una bala, tanto en sentido figurativo como literal, como país, en las elecciones. Es tiempo de dar gracias a Dios y emplear su ayuda para las muchas batallas que tenemos por delante. ¿Están en pie de guerra? Sí, claro. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Restablecer las normas y estándares católicos en la administración. Y también hay un poco de calor subliminal en esto, hacia Trump. Ese es su chico. Este es el que lo va a hacer. Veamos entonces qué piensan los católicos conservadores sobre esto. Aquí hay una toma, no puedes ver a todos los sacerdotes, pero hay más de 100. Esta es la estatua de Nuestra Señora de Fátima que fue regalada no solo a Donald Trump, sino a toda su familia. Era una estatua muy hermosa de Nuestra Señora de Fátima. Se nota que es de muy buena calidad y el obispo Strickland oró una hermosa oración. Lo bendijo rociando con agua bendita. Creo que algunas personas vieron esta imagen y dijeron, oh, gran celebración en medio de la cena. No, no es eso. Es esta la bendición de la estatua de Nuestra Señora de Fátima como regalo a la familia Trump. Y el obispo Strickland oró en particular para que esta hermosa imagen de la bendita Madre fuera una brújula que los condujera hacia Jesús, para que ella les dijera, hagan todo lo que Él les diga que hagan. Martín, lo que acabamos de presenciar es contra el segundo mandamiento, definitivamente. Bendición de la estatua es contra el segundo mandamiento, sin imagen. ¿Has oído algo del protestantismo? No, nada. Ni pío. Está bien. ¿Es escritural? No, definitivamente no. Todo el sistema es pagano. Si nos fijamos en la Pachamama, ¿cuál es la diferencia? Es la misma cosa, así que no importa si es uno o el otro. Ahora, no quiero entrar en marología, este no es el objetivo, estamos viendo hacia dónde va. Pero esto no es escritural, así que no se basa en lo que dice la palabra. Se basa puramente en lo que dice el catolicismo. Es interesante que Sky News creo que fue el que dijo que
Trump está actuando con todas estas órdenes ejecutivas y todas estas cosas que están sucediendo más como un rey que como un presidente. Eso es cierto. Entonces, la constitución que prohíbe básicamente la unión de la iglesia y el Estado, aunque ahora argumente que no, ¿no debería entonces comenzar con yo, el rey? Eso es un poco irónico, pero si él está tomando el control, lo está haciendo a su manera y lo está haciendo con nombre de alguien, por supuesto. No te engañes a ti mismo. ¿Y luego qué hizo en este Día Nacional de Oración? Trump crea Comisión de Libertad Religiosa en el Día Nacional de Oración. Ese día 1 de mayo salió este artículo. Entonces el presidente dice que su administración está devolviendo la religión al país. Cientos de líderes religiosos que representan diversos orígenes religiosos. Cristianos, judíos, musulmanes, hindúes, entre otros, asistieron al evento en el Rose Garden, que se celebró a unos pasos de la oficina oval. Contó con momentos de reflexión, con oraciones dirigidas por destacadas figuras religiosas, incluida una oración por la paz hindú y una invocación cristiana que hizo eco del enfoque multirreligioso observado en celebraciones pasadas. Así que esto es Fratelli. Solo quería preguntarle, ¿es esto muy diferente de lo que hizo el Papa todo el tiempo? No, es lo que él propagó. ¿Eso niega el primer mandamiento? Por supuesto, pero solo sirve al propósito de la humanidad desde una perspectiva humana, pero no desde una perspectiva divina. Organizando por la recién creada Oficina de la Fe de la Casa Blanca, algunos funcionarios aprovecharon la ocasión para ofrecer sus versículos religiosos favoritos. La orden ejecutiva que establece la Comisión de Libertad Religiosa se suma a otras órdenes centradas en la religión firmadas en los últimos 3 meses, incluida una que aborda el sesgo anticristiano y otra que apunta al aumento del antisemitismo en colegios y universidades de todo el país. Ahora, algunas de estas universidades están siendo presionadas para que cumplan con estas órdenes ejecutivas. Por lo tanto, su estatus fiscal quizás esté siendo revocado. Se están retirando los fondos. Entonces, se toman medidas de guerra económica para imponer una ideología particular. Sí, definitivamente, en realidad, todo es tan bíblico en estos momentos. Asegurémonos de que la gente no nos malinterprete. ¿Pensamos que el antisemitismo está bien? Definitivamente no. ¿Creemos que está bien tener prejuicios anticristianos? Por supuesto que no. Definitivamente no. ¿Pensamos que tenemos que eliminar a los musulmanes del mundo? No. ¿Creemos que los hindúes deberían ser invadidos y eliminados de esta tierra? No. Dejémoslo bien claro. Así que no somos anticristianos, no somos antisemitas, no somos antihindúes, no somos antipaganistas en ningún otro sentido que no sea el doctrinal. ¿Bien? ¿Quiere Dios alcanzar a toda la humanidad? Por supuesto que sí. Toda tribu, nación y pueblo y lengua, independientemente de lo que crean. Hay un solo Dios y una sola verdad. Entonces, Él los llamará a esa verdad. Y es tu libre albedrío decide si quieres tomarlo o no. Bien, ahí está el quid de la cuestión, lo más importante. Así que no vamos a tomar las armas, pero sí vamos a tomar una espada. Solo la palabra. Solo la palabra, esa es nuestra espada. Las escrituras dicen, entonces en esta configuración sabemos que esto viola el primer mandamiento. Y tengo que tomar una decisión. ¿A qué partido voy a ir y por qué es posible que todas estas diferentes organizaciones religiosas se unan en solidaridad? Porque
¿Es esto siquiera posible? Verás, creo que el problema que puede surgir con la gente es cuando dicen, oh, pero estás en contra de esto. No hay nada de malo en hablar con personas de otras religiones y ser amigo de ellas, pero cuando se convierte en un lugar oficial, no puedes aceptarlos todos como guías a Dios. Entonces estás negando lo que dicen las escrituras, porque solo hay un camino a Dios y ese es a través de Jesucristo. Bien, ahora bien, allí hay cristianos, pero ¿qué criterios están adaptando? ¿El estándar papal o el estándar bíblico? Bueno, si niegas todas esas otras cosas y dejas de lado la doctrina, entonces obviamente la papal. Eso es la Fratelli Tutti. Si ese es un estándar papal. Bueno, continuemos. ¿Qué dice realmente Donald Trump sobre esto? Estamos recuperando la religión en nuestro país y lo estamos haciendo con rapidez y fuerza. Porque para que Estados Unidos sea una gran nación debemos ser siempre una nación bajo Dios. Una frase que la izquierda radical quiere eliminar. No creo que vayamos a dejar que se deshaga de eso. Haremos que Estados Unidos vuelva a ser rico y saludable. ¿Y por qué no decimos nuevamente rico, saludable y religioso? Bueno, debo agregar eso para este grupo, ¿verdad? Dan Patrick. Trabajan desde la Casa Blanca, nunca han hecho eso, esto nunca se había hecho antes, ningún otro presidente permitió eso, creo que ya sabes. La separación, dicen separación entre la iglesia y el Estado, me dijeron. Dije, está bien, olvidémonos de eso por un momento. Dijimos realmente la separación. No sé si es algo bueno o malo, no estoy seguro, pero si hay separación o no, ustedes están en la Casa Blanca donde deberían estar y están representando a nuestro país y estamos trayendo la religión de regreso a nuestro país. Y este es un gran problema. Creé una histórica oficina de fe en la Casa Blanca, en la ola este, y esa va a ser una oficina que ha estado muy bien. Veo que ya tenéis mucha gente yendo y viniendo, eso es bueno. Por eso queremos defender y representar a las personas de todas las religiones y sus libertades religiosas en nuestro país y en el extranjero. Y yo quería que él tuviera esa oficina. Nunca había sucedido antes, no creo que se haya sucedido antes. A la gente de fe nunca se le ha permitido entrar a la Casa Blanca. Probablemente me demandarán mañana porque dirán que la separación de la iglesia y el Estado no puede hacer eso, ¿verdad? Pero ganaremos. Ganará ese juicio. Ellos lo ganan. Ella, al final, ella los gana. Ella los consigue. A veces les toca a algún juez que no es tan bueno, pero al final gana. De eso se trata, ¿verdad? Firmé una orden ejecutiva para combatir el antisemitismo. Es una gran cosa, una gran cosa. Y creé un grupo de trabajo del Departamento de Justicia, que es algo muy importante. Y tú estarás involucrado en él para erradicar el sesgo anticristiano. No lo hagas al oído, pero también existe un sesgo anticristiano. Y en unos momentos también firmaré una orden ejecutiva que crea una comisión presidencial sobre libertad religiosa, que es realmente el motivo por el que estamos aquí. El presidente es el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, que tuvo la idea. Y ponte de pie, Dan, por favor. Qué gran tipo, qué gran persona política. Es un político increíble, el teniente gobernador y es un hombre de gran religión. Muchas gracias, Dan. Así como el doctor Ben Carson. Ben, no tengo mucho que decir sobre Ben. No tengo mucho que decir. Él ha estado conmigo desde el principio, ¿sabes? Al principio él estaba haciendo campaña contra mí. ¿Puedo contar esa historia, Ben? ¿Te importa? ¿Estás seguro que no te importa? Porque estaba haciendo campaña y era muy eficaz y estaba subiendo en las encuestas. Y me miró después de 3 o 4 debates y me dijo, sabes que vas a ganar por mucho, ¿no? Esto fue en 2016 y le dije, ¿qué quieres decir, Ben? ¿Qué quieres decir con que estás en campaña? No digas eso, Ben, estás en campaña, tienes una oportunidad. Estaba un poco atrás, pero bastante lejos. Pero él dijo, sabes, vas a ganar. Esta gente no puede vencerte. Nadie podrá vencerte. Dijo, ¿por qué? Dije, ¿por qué? Él dijo, porque Dios está contigo. Eso es agradable. Luego lo dijo una vez más en la iglesia. ¿Recuerdas eso, Ben? Él me detuvo, él dijo, ¿recuerdas lo que te dije? Dios está contigo. Nunca ha habido un presidente que haya invocado el nombre de Jesús más que usted.
Nunca ha habido un presidente que diga, sí, amo a Jesús, pero vivo amando a la gente de todas las religiones. Como dijo el doctor Phil, ustedes tienen un corazón para cada estadounidense y lo están demostrando hoy. Estoy orgulloso de representarla como presidente, orgulloso de tener a Ben Carson como nuestro presidente y a cada miembro de este comité. Te serviremos a ti y serviremos al pueblo y lo más importante, serviremos a Dios. Gracias, señor presidente. Y bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, la fe no ha sido dejada de lado, ha sido devuelto al lugar que siempre le corresponde. Y eso es el centro. Estamos recuperando la religión en nuestro país y lo traeremos de vuelta, como digo, más grande, mejor y más fuerte que nunca. Muchas gracias a todos. Ahora, Martín, ahora existe esta comisión para la libertad religiosa y el presidente es Dan Patrick. Creo que es el vicegobernador de Texas, ¿verdad? Una figura política muy destacada, pero obviamente un evangélico con un corazón para este proceso. Es interesante que el vicepresidente o el vicepresidente sea adventista. Ahora depende de cómo vayas a definir esa libertad religiosa. Si esa libertad religiosa se va a definir como servicio al bien común, entonces el siguiente paso del proyecto 2025 es la implementación de la legislación dominical. Y al principio quizá habrá espacio para otras interpretaciones, pero según el documento el día por defecto es el domingo. Entonces, si el consenso se vuelve muy fuerte, entonces sería una ley papal en oposición a una ley bíblica que dice el séptimo día. Así que estoy muy interesado en ver cómo se desarrolla esto. Entonces, no voy a juzgar hasta que realmente suceda, pero sé lo que dicen las escrituras y lo que sucederá. Y eso me preocupa. A mí también me preocupa y también tenemos instrucciones claras del espíritu de profecía con respecto a mezclarse con la política. Así que es un periodo muy interesante, pero pueden ver cómo se ha introducido sistemáticamente la religión. Él admitió que habría una implicación legal con respecto a la unión de la Iglesia y el Estado, pero dijo que ganaríamos eso. Básicamente vamos a descartar esa idea, esta idea de no tener iglesia y declaración de profecía. Olvídate de eso. Sí, es un cumplimiento de la profecía, por supuesto. Ahora, una de las cosas interesantes que también dijo fue que como muestra de respeto a la memoria de su santidad el Papa Francisco por la autoridad que me ha sido conferida como presidente de los Estados Unidos, por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, por la presente ordeno que la bandera de los Estados Unidos ondea a media asta en la Casa Blanca y en todos los edificios y terrenos públicos. Entonces, en primer lugar, se reconoce la estatura del obispo de Roma, ¿verdad? Y es una muestra de respeto. ¿Qué pasaría si finalmente implementaran su marca de autoridad? Eso sería interesante, ¿verdad? Con seguridad. Con seguridad. Ahora bien, uno de los cardenales que está entre los favoritos, entre los conservadores, no es el único que es un cardenal conservador. Hay otros también que están en disputa y el propio Donald Trump ha mencionado a un cardenal estadounidense que también está del lado conservador. Así que hay varios de ellos que podrían estar en carrera. Así que uno de ellos es Robert Sarah. 5 citas del cardenal Robert Sarah, el favorito entre los conservadores para suceder al Papa Francisco. Los conservadores lo defienden porque lo consideran un reflejo de la doctrina y los papados litúrgicos de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Así que ya sabéis, vamos a ceñirnos al ritual católico que dicta la tradición. Por cierto,
está entre los que se están considerando para sustituir al Papa Francisco. Así que un hombre como él estaría en línea con el pensamiento general de los políticos de la Casa Blanca en este momento, e incluso ese grupo de activistas católicos por católicos, correcto. Así que eso es muy interesante. Anteriormente dirigió la oficina de Caridad del Vaticano, Cor Unum, y se enfrentó con Francisco en muchas ocasiones. La división ideológica entre ellos llegó a su punto más grave cuando Sarah y Benedicto XVI se retiraron como Papa interino en 2013 y escribieron juntos un libro titulado Desde lo profundo de nuestros corazones, el celibato sacerdotal y la crisis de la Iglesia Católica, en el que defendieron formas más tradicionales de hacer las cosas. Vance, uno de los últimos dignatarios que se reunió con el Papa Francisco el domingo de Pascua antes de su fallecimiento, ha hecho referencia al Papa de Juan Pablo II, ideológicamente más similar a Sarah en discursos públicos recientes. Entonces parece haber un distanciamiento del lado liberal hacia el lado conservador. Y como hemos dicho, Martín, eso sería una curación de la herida, ¿no? Definitivamente. Bueno, puede también haber una curación si se remonta a un papa liberal que es elegido. Bueno, en realidad no importa si el papa elegido es liberal o conservador o moderado, es algo intermedio. Lo que sanará la herida es que la iglesia y el Estado se unirán y las normas y estándares de la iglesia se implementan mediante una legislación que sane la herida por completo, porque eso es legislar la moral católica en nombre del papado, incluso si es contrario a las escrituras. Así que eso curaría la herida, pero el catolicismo siempre ha sostenido que el sistema que existía en la Edad Media, según el cual por tradición la estatura del Papa era aceptada sin cuestionamientos, era el que prevalecía. Quieren recuperarlo de nuevo. Y los rituales que tenían mantenían a la gente en la ignorancia. Eso es verdad. Y queremos que la gente esté en la ignorancia. También hoy, porque debemos centrarnos en el ritual más que en la palabra. Eso es cierto. Solo quería, bueno, estaba pensando ahora que estábamos hablando, como acabas de decir, a alguien que realmente tome ese lugar que será popular. Ahora, el Papa Francisco comenzó siendo muy popular, pero en realidad, si lo analizamos y lo hemos mencionado muchas veces, aunque dijo ciertas cosas que eran muy liberales, nunca cambió la doctrina. No, la doctrina permaneció. Y el Vaticano II no reenvió ni una sola doctrina. Y como dijo el obispo Schneider, no pueden porque están emocionados. Sí, son infalibles. Entonces, si alguien vuelve a esta cuestión de la infalibilidad, entonces el protestantismo realmente debería tener una cadencia, deberían tener un ajuste, deberían tener un ataque de apoplejía. Pero te garantizo que no habrá ni un gemido. En realidad apoyarían esto porque quieren que esta moralidad regrese. Parecen tener una autoridad terrenal que pueden observar una implementación terrenal de su poder. Olvidémonos del reino de Dios porque lo vamos a establecer y Jesús tendrá que observar desde la barrera y decir, bien, está bien hecho, mis pequeños soldados. Ahora tienen a todos bajo control en mi nombre, aunque hacen todo lo contrario a las escrituras. Sí, justo antes de continuar, al ver al obispo Sarah, el cardenal Sarah, perdón, en el episodio anterior mencionamos al Papa Negro. Quizás solo expliquemos que algunas personas se confundieron y pensaron que era un problema racial. No es un problema racial en absoluto, es la vestimenta que usan. El Papa Negro es la cabeza de la orden jesuita y también reside en Roma y es el poder tras el trono.
es el general del ejército y quien implementa los deseos sobre el terreno y se asegura de que se implementen e infiltren en todas las sociedades políticas. Así que el Papa es negro no por el color de su piel, sino por la túnica que viste. Luego está el Papa Blanco. Él es a quien le juran lealtad, pero están tan unidos en su trabajo y el objetivo es nuevamente este ultramontinismo, todo el poder en un solo hombre, y eso es lo que quieren implementar. Si el próximo papa fuera negro en términos de su color, entonces se podría hacer una broma y decir que habrá dos papas negros. Pero en realidad no es así, no importa si es blanco o negro, porque no es una cuestión racial en absoluto. Es un sistema religioso que se implementa. Ahora bien, esto puede sonar irónico, pero en realidad también puede ser subliminal, incluso un poco profético. Sí, en el sentido de que Trump publicó una imagen de sí mismo como papa en su red social y hubo un gran revuelo y llanto, pero hubo miles a quienes les encantó, cientos de miles. Ahora bien, en mi opinión, creo que probablemente fue una broma, pero podría ser profético. No es que él vaya a convertirse en papa. Claro que no, sino que va a actuar en nombre del papa. Seguro que lo quieren. Ya ves, él actuará, aunque no sea el papa, haciendo todo lo que el papa quiere. Todo lo que él quiere, así que actuará como el papa. En realidad, él hará en su nombre lo que el Papa deseaba poder hacer públicamente, pero lo hará de manera clandestina, como lo habrían hecho los papas en la Edad Media. Él solo será el representante que lo hará en su nombre. Entonces, la imagen fue publicada sin comentarios ni explicaciones en la cuenta personal del presidente estadounidense y luego en las cuentas de la Casa Blanca en X e Instagram. Así que tal vez hubo alguna travesura involucrada, pero tal vez sin que ellos lo supieran o se supiera que tenía una implicación profética. ¿No es uno de los trucos de los jesuitas el poner en evidencia algún hecho? Sí, esa es una norma de la sociedad secreta. Escondes cosas a simple vista. Esto ocurre apenas unos días después de que el líder mundial bromeara diciendo que le gustaría ser pontífice. La semana pasada, los periodistas en el jardín de la Casa Blanca le preguntaron quién le gustaría que sucediera a Francisco y él respondió, me gustaría ser papa. Esa sería mi elección número uno. Continuó diciendo que no tenía preferencia, pero que había un cardenal en Nueva York que era muy bueno. Bueno, anteriormente dijo que el cardenal Burke era una excelente elección. Probablemente se esté refiriendo al cardenal Dolan. Así que cualquiera de los dos serían tradicionalistas si llegaran. Hay varios, no digo que vayan a entrar, pero sería interesante si alguno de ellos entrara. Y en lo que a él respecta, fue criado como presbiteriano, así que eso es calvinista, pero él ha renunciado a ello y se considera un cristiano no confesional, lo cual es probablemente una decisión inteligente si desea tener ese clima ecuménico, que es lo que Roma desea. Definitivamente tiene que hacerlo, realmente tiene que hacer eso. Entonces lo que hizo fue dejar la Biblia a un lado, decir que no quiero afilarme a nada, a nadie para poder, es como una doctrina católica en realidad, es como, sí, católico. Es un sistema muy inteligente. Ahora, Martín, vayamos al proyecto 2025, porque realmente este es el manual, ¿no? Ahora bien, este artículo aquí del 20 de marzo tiene que ver con el Departamento de Educación, que trajo tantas ideas liberales que quieren erradicarlas. Y la educación
es un objetivo crucial de la lista de deseos de la política de derecha conocida como Proyecto 2025. Ahora bien, esto viene de la BBC, un documento de 900 páginas pide una mayor elección de escuelas, subsidiando esencialmente a las escuelas religiosas y privadas con fondos públicos, lo que también fue objeto de una temprana orden ejecutiva de Trump. Entonces surge la pregunta, aunque Trump se distanció del proyecto 2025, ¿lo está realmente implementando? Porque la prueba del pudín siempre está en el comerlo, ¿no? Exactamente. Así que puede ser, puede ser un juego de palabras que se distancie, pero en realidad todo su gabinete es parte integral de eso, o está ocupado con eso. Pero él mismo no lo está haciendo directamente. Pero todo lo demás es como si la Iglesia Católica se estuviera distanciando de la masonería, mientras que la mayoría de sus personas prominentes son masones. ¿Sí? Así, aunque Trump se distanció del proyecto 2025, ha nominado a varios de sus autores para ocupar puestos gubernamentales clave y muchas de sus órdenes ejecutivas iniciales siguen de cerca las propuestas esbozadas en el documento. Entonces, lo que están diciendo es, ¿esta es una política vigente en 2025 o es una lista de deseos? Entonces lo rebajaron de política a lista de deseos. Pero no es lo mismo. Si escribes una orden ejecutiva y la lista de deseos se convierte en una política, pues por supuesto. Por eso digo que es un juego de palabras. Es un juego de palabras inteligente. Entonces, ¿es esto una pregunta? ¿Será el año 2025 el proyecto que volverá a ser católico a Estados Unidos? ¿Es esa una buena pregunta? Bueno, aquí está vestido más como un jesuita, con una túnica negra, ¿verdad? Entonces, ¿él está desempeñando un doble papel? No lo sabemos. Entonces, Sky News retoma esto y dice, ¿está Donald Trump siguiendo un manual de estrategia de derecha? ¿Y qué sigue? Luego repasan un par de cosas que realmente se implementaron. Echémosle un vistazo. ¿Qué decía el proyecto 2025? El documento pedía al presidente recortar las regulaciones y hacer que los empleados federales fueran más fáciles de despedir. ¿Qué ha hecho Trump? Desde el día en que regresó al cargo, el señor Trump ha dado instrucciones a sus aliados para que persigan al llamado Estado profundo, poniendo a las agencias federales, incluido al FBI y el Departamento de Justicia, mucho más bajo control presidencial. Así que lo hizo, sí. ¿Qué más decía? La inmigración ilegal debe eliminarse, no mitigarse. La frontera sellada, no repriorizada. ¿Qué hizo? Pues ha prometido ajustar las deportaciones, ha declarado una emergencia nacional en la frontera con México y básicamente las ha detenido, ¿sí? 99.9%, entonces lo implementó con seguridad. Bueno, ¿qué más decía el proyecto? El próximo presidente conservador debe convertir las instituciones de la sociedad civil estadounidense en blancos difíciles para los guerreros de cultura woke. ¿Lo está haciendo? Es muy duro con eso. Va por las universidades, sí, lo acabas de mencionar antes. Una orden ejecutiva tras otra. Se dice que esto debería hacerse eliminando términos como diversidad, equidad e inclusión, igualdad de género y aborto. ¿No pararon toda la financiación? No lo dice, ¿sí? El Departamento de Eficiencia Gubernamental, bajo el mando de Musk, identificó todo eso y simplemente lo detuvo. La DEI fue eliminada inmediatamente en la primera orden ejecutiva del primer día. ¿Y cuál fue la ira que provocó? ¿No están quemando Teslas y haciendo todo tipo de cosas como consecuencia? Hay protestas por todas partes, pero ahora veo que también hay contraprotestas. Bueno, eso está bien. Y entonces, ¿qué ha hecho? Prometió una guerra contra la ideología woke y ciertamente la ha cumplido. Sus órdenes ejecutivas han estipulado que solo hay dos géneros y han buscado poner fin al apoyo gubernamental a los programas DEI. Mientras tanto, el Pentágono ha eliminado el contenido DEI de sus plataformas en línea, así que eso era un hecho. ¿Es esto una lista de deseos o es una implementación? Bueno,
Si puedes usar medios financieros para obligar a la gente a hacer esto, entonces eso es un cumplimiento del capítulo 11 de Daniel. Definitivamente. Esta lista de deseos me hace pensar como tú. Si vas de compras por internet, lo tienes en tu lista de deseos, ahora ha movido la lista de deseos al carrito y está ocupado. Está en el carrito, ¿sí? ¿Qué más dijo sobre el tema de los aranceles y el comercio? El documento está dividido. Y entonces, ¿qué ha hecho? Si bien se ha mostrado algo movible en otras políticas, el presidente Trump ha hablado de su amor por los aranceles durante décadas. La serie de aranceles globales ha hecho tambalear los mercados y ha dejado a los aliados tambaleándose. Pero habrá un nuevo orden económico. Y si puede obligar al mundo, entonces debe tener cierta influencia. Bueno, no está todo el mundo corriendo de un lado a otro, incluso en nuestro país, sí. ¿Y se puede utilizar la economía para imponer ideologías? Pues claro. Y luego, ¿qué más decía? La política educativa federal debería ser limitada y en última instancia el Departamento Federal de Educación debería eliminarse. Y entonces, ¿qué hizo? Firmó una orden ejecutiva pidiendo el desmantelamiento del Departamento de Educación. No puedes implementarlo mejor que eso, ¿no? ¿Qué sigue? Bueno, que decía también dijo que la próxima administración conservadora debería reducir la huella global de la ayuda estadounidense, volviendo como mínimo al nivel presupuestario de 2019 anterior a la pandemia. ¿Lo ha hecho? Sí, 100%, ha ido mucho más allá. En lugar de ello, ha decidido desmantelarlo por completo. ¿Qué más dijo el proyecto 25? Las políticas climáticas extremas de la administración Biden han empeorado la inseguridad alimentaria y el hambre a nivel mundial. Su agenda contra los combustibles fósiles ha provocado un fuerte aumento de los precios mundiales de la energía. Entonces, solucionemos ese problema. Y un buen apagón en España podría, ya sabes, demostrar lo que quiere decir. ¿Puedes ver cómo todo esto encaja? Con seguridad. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha retirado a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, revocó la promesa de oro del presidente Joe Biden para vehículos eléctricos y prometió perforar sin reservas. Entonces, ¿lo ha implementado? Finalizado, lo ha hecho, en camino. ¿Y qué tal este? La decisión de la Corte Suprema de eliminar las protecciones al aborto en Roe versus Wade es aclamada con la mayor victoria familiar, pro familia en una generación, pero dice que las cosas no deberían detenerse allí. Entonces, ¿qué ha hecho Trump? Si bien su serie inicial de órdenes ejecutivas no incluyó medidas para ampliar o hacer cumplir la ley Comstock, el doctor Long dijo que todavía es muy temprano en el mandato del presidente. Así que Martin, esta es una agenda un poco a largo plazo. Primero hay que poner las cosas en su sitio. Eso te dará la influencia que necesitas. No se puede implementar una ideología hasta que se tenga la influencia para hacerla cumplir. Bien. Y puedes ver cómo todo eso se va juntando. ¿Qué más decía el proyecto 25? El amplio manual de estrategias para el ejercicio del poder exigía a los aliados de Estados Unidos asumir una responsabilidad mucho mayor por su defensa convencional. ¿Qué ha hecho? El señor Trump y su administración han instado a los aliados de la OTAN a gastar más en defensa. Básicamente, está obligándolos. No solo les está preguntando, ¿no? Y luego, ¿qué más? TikTok es en efecto una herramienta de espionaje chino que el presidente debería prohibir. Entonces Trump está intentando negociar la venta de la aplicación a operaciones estadounidenses. Así que él está actuando según el libro. Estoy interesado en el siguiente, eso es todo. Y no somos nosotros quienes lo mencionamos, es Sky News. Bien, dejémoslo bien claro. ¿Qué sigue? Entonces, ¿qué podría ser lo próximo? Si si el señor Trump continúa reflejando el proyecto 2025, consciente o inconscientemente algunas partes no realizadas del documento incluyen lo siguiente. Su enfoque está en la familia, que según dice está en crisis. Y añade,
Es hora de que los responsables políticos eleven la autoridad, la formación y la cohesión familiar a su máxima prioridad e incluso utilicen el poder del gobierno. ¿Eso es legislación? Sí, incluso a través del código tributario para restaurar la familia estadounidense. Uno de los autores afirma que hay que afrontar toda amenaza a la estabilidad familiar. ¿Cuál es la cosa número uno que el papado ha pedido para devolver a la familia a su propósito original? ¿Qué fue lo único que pidieron? Legislación dominical. Legislación dominical. Eso también está en el documento. Eso está en la documentación, pero ya desde hace tiempo está implantado en Europa. La Alianza Europea del Domingo lo impulsa todo el tiempo. Pero si piden esto y el tema número uno, en términos de hacer que la familia vuelva a ser viable, es pasar tiempo en común juntos, como familia, con el fin no solo de promover los objetivos de la familia, por lo tanto el tiempo debe estar sincronizado. Martín, ¿cómo se sincroniza el tiempo? Eso significa que no sirve de nada darle a mamá el miércoles libre y a papá y papá tiene el domingo libre, porque entonces la familia se divide. No ayuda que una parte de la familia esté sujeta a las normas de la escuela y a la otra a las del trabajo. Eso no es tiempo sincronizado. ¿Cómo conseguir reunirlos a todos? Debes tener un día de descanso común. ¿Puedes tener dos? No. ¿Puedes tener tres? No. Entonces, ¿cuál es el domingo predeterminado con seguridad? ¿Y qué decían en el proyecto 25? ¿Cuál es ese día predeterminado? El domingo. Entonces, el argumento debe estar sincronizado en el tiempo para unir a las familias. Esto significa que cualquier otro día, incluso si inicialmente está permitido en términos de libertad religiosa, eventualmente deberá dar paso al tiempo libre sincronizado. Esto significa que solo se puede permitir un día a la semana para que la economía no se resienta. Esto es por el bien común. Por lo tanto, el día predeterminado será el domingo. ¿Es esto lo próximo en la agenda? Bueno, creo que está muy priorizado. Bueno, Sky News hace la pregunta y menciona las otras también, pero esta es la primera. Este es el que dicen que sigue, porque realmente espero que tengan razón. Y dicen que dice que está en crisis. Así que cualquier cosa que esté en crisis tendrá prioridad. Pero antes de implementar esto, primero deben obtener la influencia para implementarlo, no solo en los Estados Unidos, sino asegurarse de que se haga universalmente. Y el papado desempeñará un papel muy destacado y en Laudato Si y el proyecto 2025 le dan un lugar muy destacado en su documento. Entonces, el proyecto 2025 habla del descanso sabático. Dios ordenó el sábado como día de descanso y hasta la actualidad, la tradición cristiana buscó honrar ese mandato mediante la regulación moral y legal del trabajo en ese día. Tradición judeocristiana moderna. Esto significa que hay que acabar con todo antisemitismo y todo prejuicio cristiano. Así que ya están juntos. El único problema es que el lado judío guarda el sábado y el lado cristiano guarda el domingo. Entonces, ahora, ¿cuál de los dos, que es el día de descanso bancario nacional? El domingo. ¿Cuáles son las tradiciones de los pueblos en general? Domingo. Entonces, el judaísmo es una minoría en ese aspecto. Entonces, si insisten
en el sábado y los adventistas se unen a ellos, seguirán siendo una minoría. Y si quieren ser inclusivos y tener un día de descanso sincronizado, entonces tarde o temprano uno de los dos deberá ceder. ¿Cuál será? La historia se repetirá. Irá al domingo. A Constantino no hizo una ley dominical Constantino exactamente lo mismo. El judaísmo tener sábado y domingo. Y entonces el catolicismo hizo una ley antisábado. Eso es historia. Si se compara a Donald Trump con Constantino, eso significa que está actuando en nombre del obispo de Roma. Entonces, los deseos del obispo de Roma, marca de su autoridad, deberían ser legislados a favor de la observancia del domingo y en contra de la observancia del sábado. Me pregunto, ¿quién capitulará? ¿Serán los judíos o serán los adventistas? Dejémoslo en manos de la providencia. Veamos qué pasa. Bien. Así que, Martín, además, un día libre compartido permite que las familias y las comunidades disfruten de tiempo libre juntos. Se trata de un tiempo sincronizado, en lugar de individuos atomizados, y proporciona una cadencia de vida más saludable para todos. Eso es lo que dice el documento. Es el bien común, es algo que surge directamente del pensamiento teórico. Entonces, el Congreso debería promover el descanso comunitario modificando la ley de normas laborales justas para exigir que a los trabajadores se les pague tiempo y medio por las horas trabajadas en sábado, día que pasaría a ser el domingo. Esa es la marca de la bestia, ¿no? De modo que independientemente de que el presidente sea un evangélico, el vicepresidente un adventista, o haya un judío en la contienda, la cuestión del domingo frente al sábado no va a desaparecer fácilmente. La pregunta es, ¿quién va a capitular y qué día se impondrá finalmente para tener un día de descanso sincronizado universalmente? ¿Crees que los sindicatos desempeñarán algún papel? No, ellos juegan un papel importante. Ahora bien, en Europa, los principales sindicatos se han sumado a la tendencia del domingo, definitivamente, todos. Martín, nos espera un viaje interesante. Y por lo tanto, en ese sentido, creo que necesitamos orar, porque creo que el libro de jugadas, tal como está registrado en las escrituras, se está desarrollando ante nuestros ojos. Y necesitamos esas oraciones y no sus oraciones del rosario. Pidámosle a Dios con sencillez. Padre Celestial, tú tienes las riendas de la historia. Lo sabemos porque tú predijiste la historia de antemano en el libro de Daniel y Apocalipsis. Y ahora mientras vemos las mismas cosas escritas allí desarrollarse ante nuestros ojos, significa que tenemos que elegir entre varios reyes. Algunos afirman que los reyes de este mundo dictarán la moralidad y la Biblia afirma que si no te adhieres a la moralidad de las escrituras, entonces no amas a Dios, porque si amas a Dios, guardarás sus mandamientos, y si no los guardas, se te llama mentiroso. Así que Padre Celestial, no queremos ser mentirosos, queremos guardar tus mandamientos y no ordenanzas cambiadas que alimentan el bien común. Así que ayúdanos a tomar decisiones correctas. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.